Nunca imaginé que llegaría a revelar esto. No obstante, la existencia puede sorprenderte con trayectorias imprevistas. Mi edad actual es de 45 años y mi nombre es Paula. Desde que tengo memoria, he sido la única encargada de cuidar y educar a mi hijo Alfonso en mi papel de madre soltera. En la actualidad, tiene 26 años y nuestra conexión siempre ha sido fuerte, siendo los dos únicos que hemos afrontado unidos los retos que la vida nos ha presentado. Esa noche sucedió algo que todavía no logro entender completamente. Tras entregarse completamente a sus responsabilidades y pasar extensas jornadas estudiando, Alfonso mostraba claros signos de cansancio. Expresó que no se sentía bien. Le di permiso para descansar un rato en mi cama. Durante la noche fría, la casa se sentía más helada de lo normal, así que la envolví con una manta cálida. Al principio, todo parecía normal, como si fuera una madre cuidando del bienestar de su hijo. Al acercarme a él, Alfonso se acurrucó debajo de la manta, buscando mayor calidez. Me abrazó como cuando era niño, y por un instante, recordé lo difícil. Al principio no me detuve mucho en eso. Pensé que solo necesitaba algo de respaldo emocional, así que decidí no prestarle atención. Experimenté su cercanía cálida. La respiración constante me ofrecía una sensación acogedora y conocida. Mientras se relajaba, percibía como su respiración se hacía más lenta, como si estuviera a punto de entrar en un sueño profundo. En un silencio absoluto, pude percibir con claridad los latidos de mi corazón resonando en la tranquilidad de la habitación. Me mantuve quieto en ese sitio, sin intervenir, pensando que era simplemente una madre ofreciéndole a su hijo la tranquilidad que necesitaba. No obstante, Alfonso decidió modificar su postura más adelante y se acercó aún más por debajo de la manta. Al percibir su abrazo a mi alrededor, me quedé quieto por un momento sin saber cómo reaccionar. En mi interior anhelaba distanciarme y expresar palabras simples para calmar la tensión. No obstante, decidí que era mejor callar y no expresar lo que pensaba. En ese momento, en el entorno se notaba una tensión sutil que me hizo sentir atrapada, incapaz de entender mis propios pensamientos o sentimientos. De repente, noté que se movía ligeramente bajo la manta, QVNH estaba inquieto. Comencé a percibir cómo mi pulso se aceleraba. Intenté conservar la calma recordándome que no tenía relevancia, que ni siquiera se estaba percatando. Conforme pasaba el tiempo, mis pensamientos comenzaron a inquietarse de maneras imprevistas. Nuestra temperatura emocional aumentó considerablemente y me vi inmersa en una combinación poco común de emociones: desconcierto, malestar y una agitación nerviosa que dificultaba mi respiración. Alfonso se mantuvo en las inmediaciones. Mantenía una respiración regular. No obstante, el silencio en la habitación pesaba intensamente sobre mí. Quería tomar cierta distancia, pero me resultaba difícil hallar las palabras precisas para explicarlo. Posteriormente, se movió con delicadeza y levantó la cabeza para encontrarse con mi mirada. No conseguía entender la expresión en sus ojos. Una persona amable y curiosa, pero con determinación. Viví una sensación agradable y, al mismo tiempo, molesta. Permaneció en silencio, aunque su rostro reflejaba dudas sobre lo que estaba sucediendo. Traté de dibujar una suave sonrisa con la esperanza de que pudiera aliviar la tensa situación. No obstante, únicamente consiguió resaltar la densidad del silencio. Colocó su mano con delicadeza sobre mi brazo, acariciando mi piel con sus dedos de forma relajada. Tenía un tamaño tan pequeño que resultaba casi invisible. No obstante, su llegada provocaba una atmósfera cargada de energía. Cada pequeño contacto despertaba en mí una sensibilidad emocional difícil de describir. Intenté regular mi respiración para evitar que notara cómo se aceleraban mis pulsaciones. Me encontraba desorientado sin conocer cuál era la forma más adecuada de responder ante la circunstancia. En ese momento de calma profunda, me sentí completamente absorbida por la conexión que teníamos. Era imposible expresarlo con términos, simplemente estaba allí en silencio y totalmente inevitable. Al principio, creí que solo era una madre consolando a su hijo, pero en la tranquilidad de ese instante a solas bajo las mantas, mis pensamientos se desencadenaban sin control. La silueta que identifiqué como mi hijo provocó en mí una emoción más fuerte de lo que había previsto, una unión que me resultaba ajena. Una mezcla de confusión y cariño que me dejaba inmóvil, sin poder separarme. Alfonso no mostró indicios de notar mi confusión interna. Estuvo a mi lado acariciando suavemente mi brazo con su mano, demostrando total familiaridad con esa cercanía.
Su respiración se mantenía constante mientras tenía los ojos cerrados de nuevo, lo que me llevó a cuestionar si se había quedado dormido. Luego, su mano se deslizaba con ternura por mi brazo, un gesto que interpreté como necesidad de consuelo. Al mirar a su rostro, me topé con su penetrante mirada, la cual me dejó sin poder moverme. Con una mirada inquisitiva, parecía dudar de la situación, cuestionando si sentía la misma conexión especial que él. Susurré de forma casi imperceptible el nombre de ella. Quería terminar con esta situación de separación, pero me era imposible moverme de un lugar a otro. En el ambiente se percibía una fuerte tensión, como si se estuviera preparando en silencio una tormenta, y ninguno de los dos pronunció ni una sola palabra. En el ambiente se percibían sentimientos no compartidos, ideas que ninguno de los dos conseguía comunicar con palabras. Acto seguido, como si fuera la cosa más normal del mundo, se inclinó aún más. Sentía fuertes latidos en mi pecho. Tenía un torbellino de pensamientos contradictorios en mi cabeza. A pesar de mis esfuerzos, no pude distanciarme. Al hallarme en medio de mi rol de madre y las emociones recientes que surgieron, experimenté un conflicto interno. Cuando su cara se aproximó a la mía, dejé de respirar y todos mis pensamientos racionales desaparecieron, dejando solo ese momento. Con suavidad, la mano de Alfonso se posó en mi hombro. Los dedos se quedaron quietos, como si él también estuviera dudando. La percepción de lo que le rodeaba se desvaneció, dejando únicamente la agradable sensación de estar acompañado y la continua respiración. Busqué calmar el caos mental al optar por cerrar mis ojos. Opté por alejarme y terminar con la cercanía intensa y confusa que estaba viviendo. No obstante, en ese instante, su mano rozó suavemente un mechón de mi pelo. La delicada y cariñosa acción provocó un fuerte pinchazo en mi pecho, desatando emociones inefables en mi interior. Cuando abrí mis ojos, los de él estaban posados en mí con una dulzura que jamás había experimentado. Se encontraba a una distancia tan corta que podía distinguir con claridad cada detalle de su rostro, las delicadas pecas en su nariz, la forma de sus labios y la manera en que su mirada se cruzaba con la mía. Vi en su rostro la misma confusión y cansancio que yo sentía, como si estuviéramos atrapados en un momento frágil, lo que me hizo darme cuenta de que en ese momento él estaba tan desconcertado como yo. Nos quedamos en ese sitio sin movernos, como si el paso del tiempo se hubiera detenido por completo. Mientras mi cabeza se llenaba de preguntas, dudas y confusión, mi cuerpo se mantenía sin moverse. Sentía una profunda unión con él, aquel hombre al que había asistido, aunque en ese momento me parecía completamente ajeno. Justo cuando pensaba que permaneceríamos atrapados en esa conexión extraña y frágil para siempre, Alfonso se distanció ligeramente, rompiendo el hechizo. Apartó la mirada con rubor en las mejillas y soltó una risa nerviosa mientras se llevaba la mano a la nuca. De repente recobré la conciencia y me di cuenta de lo cercano que habíamos estado. Respiré hondo en un intento por calmar la agitación de emociones que se agitaban dentro de mí. Con un tono tranquilo, pronunció las palabras disculpe, mamá, denotando cierta vacilación en su expresión. No quería que la situación se tornara incómoda, evitó encontrarse con mis ojos. Sus palabras vacilantes indicaban que también estaba lidiando con la misma falta de certeza que yo. Quería tranquilizarlo, asegurarle que todo estaba bajo control. No obstante, las palabras no pudieron escapar de mis labios. Tras un largo periodo, me sentí incómodo estando cerca de mi hijo. Finalmente opté por extender mi brazo y colocarlo en su hombro. Contesté con una suave sonrisa tranquilizadora, con la ilusión de reducir la tensión que se sentía entre los dos. A pesar de la fuerte pulsación de mi corazón, le transmití a Alfonso con serenidad y determinación. Tan solo. Llevamos bastante tiempo sin tener a nadie con quien estar. Es posible que ambos estemos un poco confundidos al encontrarnos. En su expresión se notaba un destello de serenidad. La presión en el proceso de cavitación comenzó a reducirse. La persona más robusta de nuestro grupo perdió algo de peso justo al sonar la campana. El inesperado ruido nos sacó de nuestro ensimismamiento de golpe, como si fuera una ráfaga de viento. Enseguida me puse de pie, expresando gratitud por la interrupción. Mientras me acercaba a la puerta, mis piernas temblaban tratando de calmar el remolino de emociones que se agitaba dentro de mí. Al abrir la puerta, me topé con Esteban, nuestro vecino, que estaba allí con una sonrisa cálida y familiar que resaltaba en su rostro. La amabilidad de Esteban era reconocida, ya que siempre estaba dispuesto a colaborar tanto con la remoción de nieve como en la resolución de cualquier inconveniente que surgiera en la comunidad.
Anoche percibí algo singular en cómo sus ojos se posaban en mí. Saludó a Paula de manera amigable. Pensé en acercarme para verificar si necesitabas algo con la llegada del tiempo frío. En caso de que haya algún problema con la calefacción u otra circunstancia, me encontraré disponible para brindar asistencia. Las frases que usaste fueron coloquiales, pero tu tono resultó amigable y sentí un gran alivio que me hizo volver a la realidad, tras lo que parecía ser un extenso lapso. Respondí con una sonrisa, demostrando agradecimiento a Esteban a la vez que mi voz adquiría mayor confianza. En los últimos días, la casa ha estado un poco fría. Me complacería. Al llegar Esteban, vi a Alfonso esperando en el pasillo con una expresión enigmática e indescifrable. A pesar de no decir nada, su expresión visual generó un ambiente lleno de una tensión peculiar. Mientras observaba a la persona, me pareció percibir brevemente un brillo en sus ojos, una emoción que parecía ser envidia, aunque desapareció rápidamente. Esa idea me incomodó, me hizo reflexionar sobre si detrás de su falta de palabras había algo que prefería ocultar. Mientras realizaba mis quehaceres, Esteban recorría la casa, revisando el calentador y charlando conmigo. Durante nuestra charla sobre el clima, nuestra localidad y otros asuntos cotidianos, no podía quitarme de la cabeza la impresión de que Alfonso estaba allí. Guardó un silencio absoluto mientras nos miraba detenidamente, con los ojos clavados en nosotros. Su presencia irradiaba una intensidad que añadía agudeza al entorno, como si se tratara de una pregunta sin decir que flotaba en el ambiente. Al tratar de armonizar la amabilidad de Esteban con la constante vigilancia de Alfonso, me vi inmerso en un conflicto interno. Después de un corto momento, Esteban se volvió hacia mí, mostrando su típica sonrisa acogedora. Paula, todo parece estar correcto, pero si requieres ayuda, no dudes en contactarme. Mientras lo acompañaba hasta la salida, le di las gracias a Esteban. Al momento de cerrar la puerta, el silencio que se apoderó de la casa se percibió como aún más abrumador. Al voltearme, divisé a Alfonso erguido en el mismo sitio, con los brazos cruzados y una expresión grave en su rostro. Alfonso, ¿cómo te sientes?, pregunté con suavidad acerca de dónde estaban situados los elementos, tratando de entender lo que pensaban. Inclinó los hombros y bajó la mirada al suelo. Me encuentro en buen estado. No imaginaba toparme con Esteban, fue una sorpresa total. Quería comunicar más para reducir la extraña separación que existía entre nosotros, pero antes de lograrlo, pasó junto a mí y se encaminó hacia su habitación. Después de que salió, la puerta se cerró suavemente, quedándome a solas con una mezcla extraña de calma, confusión y una emoción indescriptible, una sensación persistente de algo por resolver. Mientras mis pensamientos se agitaban, mi mirada se posó en la puerta. Resultaba difícil expresar con palabras lo que sentía en mi corazón, una mezcla de arrepentimiento, anhelo y preguntas sin respuesta a la vista. Di la vuelta y me dirigí hacia mi habitación. Mientras me encontraba en el borde de la cama, repasaba una y otra vez en mi mente los eventos de esa noche. La complicidad entre Alfonso y yo se hacía evidente cuando sus ojos se posaban en Esteban, generando una creciente tensión entre nosotros. No podía continuar evitándolo para siempre, pero tampoco sabía cómo enfrentarlo. Justo en ese instante, un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Al cuestionarme si era Alfonso Avanza, mi corazón empezó a latir más rápido, traté de mantener un tono de voz firme al expresarlo. La puerta se abrió y lo vi de pie en la entrada con una mirada enigmática que me resultaba imposible descifrar. Entró en absoluto silencio, cerrando la puerta tras de sí, y se sentó a mi lado en el borde de la cama. Durante un breve momento, ninguno de los dos emitió sonido alguno. La falta de comunicación verbal entre nosotros era evidente, con todos los pensamientos no dichos generando una tensión que ambos experimentábamos pero no sabíamos cómo disipar. Con un susurro apenas perceptible, la pequeña finalmente se animó a decir, «Mamá, estoy algo desorientado debido a la coyuntura actual. Lamento si en el pasado causé molestias. Solo yo». Su voz desapareció por completo. Sus manos temblaron mientras las movía con nerviosismo. Extendí mi brazo y puse mi mano sobre la de él, aplicando una suave presión para intentar relajar la situación. Consulté tranquilamente sobre el estado de salud de Alfonso. Tal vez los dos estemos un poco confundidos en este instante. Hemos estado solos durante un largo periodo y a veces esa situación puede causar confusión en las situaciones. Con una acción tranquila, centraba su mirada en sus manos. Posteriormente, me miró con unos ojos llenos de emociones que me resultaba complicado descifrar.
Una sensación de fragilidad lo invadía, sumergiéndolo en un océano de melancolía y desorientación. Comenzó su oración con una leve vibración en la voz, como si titubeara al expresar su idea por completo. Me quedé sin habla. Experimentaba un intenso sufrimiento en mi corazón, el cual estaba plagado de dudas. En un momento dado, consideré la idea de abrazarlo, de garantizarle que las circunstancias mejorarían y de trabajar en conjunto para hallar la solución. A pesar de mi indecisión, no estaba seguro de si eso resultaría favorable o si añadiría más complejidad a la situación. Decidí mantenerme callado y dejar que el silencio manejara la situación. Tras inhalar profundamente, recuperé la compostura y lo miré directamente a los ojos. Le sugerí con tranquilidad que sería conveniente dar un paso atrás y tomarnos un momento para reflexionar sobre la situación. Alfonso. Estar en proximidad es beneficioso, aunque es completamente aceptable requerir un momento y lugar para resolver los problemas. A pesar de mantener una actitud tranquila, en mi interior sentía como si estuviera adentrándome en zonas desconocidas sin la seguridad de comunicarme de manera correcta. Experimentó nuevamente, pero esta vez con calma, y de repente, para mi sorpresa, apoyó la cabeza en mi hombro. Fue una acción que se sintió tan familiar como los días de antes, cuando en mi juventud solías buscarme para recibir consuelo después de un día difícil. El peso de su cabeza sobre la mía provocó una avalancha de cariño y memorias, a pesar de que la tensión subyacente persistía. No lo pensé dos veces y lo rodeé con mi brazo, transmitiéndole confianza pero también generando incertidumbre. Fue reconfortante ver ese gesto, me llevó a pensar en nuestra conexión, a pesar de que ahora había una nueva dimensión que no podía ignorar. Tras un largo periodo, pude experimentar una sensación de calma ligera que no experimentaba desde hacía tiempo. Tal vez no era necesario tener todas las respuestas en este momento exacto. Tal vez era suficiente deleitarse con nuestra presencia avanzando de forma progresiva sin importar la complejidad que pudiera tener todo. Durante el abrazo en silencio, me dejé llevar por la ilusión de que esta cercanía pudiera poner fin a la falta de comunicación que había entre nosotros. A pesar de ello, en el fondo sabía que la situación no era tan fácil. La proximidad que teníamos era reconfortante, aunque también generaba cierta inquietud, como una emoción latente a punto de manifestarse. Aunque nos manteníamos quietos y tranquilos en medio de la serenidad de la habitación que nos rodeaba, sabía con seguridad que esto no significaba el fin de la historia. Los dos sentimientos tenían emociones en común que aún no éramos capaces de verbalizar y que no permanecerían ocultas para siempre. Después de un rato, Alfonso levantó la mirada y me miró con seriedad en su rostro. Mamá, me siento confundido con todo lo que estamos viviendo últimamente. Prefiero no añadir complejidad a nuestra situación, pero no puedo ignorarlos. Las palabras que pronunció flotaban en el ambiente como una incógnita que no se atrevía a expresar en voz alta. Mientras buscaba las palabras precisas, mi mente se encontraba repleta de ideas, pero justo cuando me preparaba para expresarme, se escuchó otro golpe en la puerta. Ambos saltamos asombrados y nos quedamos observándonos mutuamente, completamente sorprendidos. La impresión fue impactante, casi urgente, como si la otra persona estuviera consciente de que algo estaba sucediendo. Ante un súbito nerviosismo, me levanté y abrí la puerta. Nuevamente, Esteban estaba en el sitio con una expresión de preocupación. Disculpa la interrupción, Paula. Pensé que sería bueno comprobar si todo está correcto. La forma en que te estabas comportando antes era un tanto extraña. Alfonso nos observaba de cerca con una expresión imperturbable en su rostro. Intenté mantener una entonación constante al responder. Estamos agradecidos con Esteban, sin embargo, todo está en orden, solo estamos disfrutando de una noche apacible. Después de dirigir su mirada hacia mí, Esteban mostró un gesto pensativo al observar a Alfonso. Estoy aquí para ayudarte en caso de que necesites algo, cuenta conmigo. Después de su partida, cerré la puerta y me volví hacia Alfonso, quien mantenía su mirada fija en mí. Poniéndose en pie, se aproximó hacia mí lentamente, haciendo que mi corazón latiera con intensidad de nuevo. En el ambiente que compartíamos, se sentía una tensión causada por las palabras no dichas, hasta que finalmente emergieron y todo se detuvo. Se notó una transformación en su expresión facial, como si estuviera luchando consigo mismo. Comentó en voz baja que tal vez no era apropiado seguir adelante con ese tema. Temblaba su voz. Tal vez sería apropiado que nos demos un espacio. De esa manera lo realicé. Sentía un profundo dolor en mi corazón a causa de las emociones contradictorias que experimentaba. Tienes toda la razón,
Alfonso. Es importante tener en cuenta todos los aspectos antes de tomar una decisión. Evitemos actuar apresuradamente. Él también estuvo de acuerdo y permanecimos cerca, en silencio, intentando entender lo que cada uno necesitaba sin cruzar límites inapropiados que se nos escapaba de las manos. El desenlace representaba un inicio diferente, una interrogante que no conseguíamos entender completamente. Mientras se dirigía a su habitación, me preguntaba qué nos depararía el futuro. En caso de querer ampliar la información sobre nuestra trayectoria, les invitamos a indicarlo en la sección de comentarios para que podamos compartirles lo que sucede en el siguiente capítulo.